esta vez me embarco en una nueva aventura y nos vamos dirección Coventry, Inglaterra. Voy a enfrentarme a alguno de los mejores jugadores de Reino Unido en un torneo en el que se garantizan 500.000. Sí, habéis escuchado bien, $500.000. Para ganar este premio tendré que sacar mis mejores jugadas y retarme al máximo. ¿Podré jugar mi mejor póker y llegar hasta el final? Solo hay una forma de descubrirlo. Es una prueba de habilidades, de mentalidad y de nervios de acero. Vamos a por todo o nada. Bienvenidos a todos, estamos en Coventry, en el evento del 88 Live. Aquí detrás tengo el casino y por aquí tengo todo el merch de ochos que está súper chulo. Estoy muy contenta de estar otro año más aquí, ya es el segundo. Hoy es viernes y voy a jugar el Main Event, que tiene una inscripción de 880 libras. Ayer no tuve tiempo prácticamente de grabar nada porque llegó mi vuelo y tenía que estar en el casino a la hora que aterrizaba, pero es que encima se retrasó una hora. Metí 2 balas, no fueron buenas y nada, hoy vamos a jugar por tercera vez. Esperemos que esta sea la valiente y pueda pasar al día 2. Está yendo bastante bien, es un evento en el que se han garantizado 500.000 libras. ¿Llegaremos al garantizado? Ian, do you want to say hello to my blog? Everybody. Andre. No, I don't want to say it. Hola. Tell them in Spanish to subscribe. I don't know. Suscribiros. Suscribidos. Suscribiros. Suscribidos. Suscribiros. Suscribidos. Ian embolsó ayer en el Turbo 69k. con 69.000, bien, el doble de casi del Ballín porque son 30.000. Andrei acaba de llegar y está buscando una shisha ya, que se vuelve loco. Bueno, vamos a charlar un poquito y nos vamos a ver los números. Hi, buying the tournament? You're going to be 15-3. Let me get you started. Thank you so much. Vamos a ver qué mesa me ha tocado, que para esto también hay que tener suerte. Bueno, tiene buena pinta. Abre UTG más 1. La ciega pequeña paga y yo defiendo en ciega grande con J10 off. El flop es J9-7 con flash draw. La acción va check-check y el agresor inicial apuesta. La ciega pequeña paga y yo hago lo mismo, ya que tengo top pair y gutshot. El tour dobla el 9 y los dos hacemos check en las ciegas. El agresor inicial apuesta otra vez, esta vez más fuerte, lo que me parece un poco raro. La ciega pequeña se retira y yo decido pagar. El river es una J mágica que completa mi full house. Aquí se podría donkear pequeño, pero sabiendo lo agresivo que es mi oponente, prefiero hacer check para inducir el farol. ¡Y bingo! Cae en mi trampa y apuesta 15.000. Voy all-in por 16.500 y mi oponente empieza a hacer todo el teatro de que tiene una mano fuerte para terminar foldeando por solo 1.500 más. ¡Wow! A 10, I have a 10. One 10 I have. You know the other one. Al final consigo embolsar en la tercera bala con 253.000 de los 30.000 iniciales. Bueno, el Tri Maravilla. Ahora Bueno, a le robo ver, un poco la cámara a Lucía. venga. Yo estaba observando cómo ha estado jugando Lucía, la verdad que se merece, ha estado cocinando, se merece pasar al día 2. ¿Para qué? Cocinando, cooking. Ah, ok. Gracias a mi caramelo de la buena suerte del buen rum que le he dado. Ahí. Y a ver mañana si lo puede cuadrar. I'll speak English in this one. Hi, No, everybody. habla español. Mi casa, su casa. Empanadas. Bueno, tenemos a Ricardo como chipirón. No sé. Are you chip leader? I don't know. Ricardo es el A chip lot of leader. white temp- I don't mind. I don't want to be No, the no. chip leader on day 1. I want to be the winner on day 3. Yeah, but tú te has hecho una foto de chip leader, Ricardo. Sí. La foto la tienes ya. La foto la Ok, tienes, ok. eso que te lo quiten. Y ahora nos vamos a pillar un Uber y nos vamos a la discoteca.
A ver quién liga más. De los 4. Para estos 5 días, este es todo mi equipaje. Lo subí a Instagram y muchos dudabais de que fuera posible, así que os voy a mostrar cómo lo he hecho. En los neceseres van productos de aseo, maquillaje, líquidos y algo de tecnología. Y en esta otra bolsa principal es donde he metido toda la ropa. Obviamente la he tenido que enrollar muy bien. Aquí tengo el pijama, lo primero que han salido son los calcetines. Y ahora pasamos a la ropa de deporte. Solo me he traído una combinación de pantalón y camiseta, que además no utilicé. Ahora vamos con las camisetas. 3, 4, 5 y 6 camisetas que van todas combinadas con este vaquero, que es el único pantalón. Hola, Kino. ¿Qué pasa, Lucía? ¿Qué tal? Bien, bien. Un saludo. A tu novia. Gracias, Lucía. Tomamos asiento en este día 2 del Main Event. Hemos ido un total de 812 jugadores y el primero se lleva 125.000 libras. Me juego este flip con damas contra un corto. Y a pesar de haber ganado la mano, tuve muy mal comienzo de torneo, perdiendo la mitad del stack. Al final del segundo nivel del día, todas estas cámaras indican que estamos en el momento burbuja. Hay muchas mesas jugándose el all-in y call, pero de momento los cortos se están doblando. Hasta que... You have 14 minutes in a break now, 14 minutes in a break. Abre botón y yo con 10 ciegas en la ciega grande defiendo J8 off. El flop es dama 8-5 flash draw. Yo paso y mi rival apuesta 25.000 en bote de 68.000. Yo decido pagar, pero no me disgusta tampoco la opción de hacer all-in, ya que denegamos equity y el rival va a estar cebeteando cerca de un 100%. El turn es el rey de corazones y ambos pasamos, y el river es un 10 de corazones que completa el color runner-runner. Decido convertir mi mano en farol porque aunque muchas veces gano al check-check, me quería asegurar de tirarlo de manos medias como dama X, Jotas, 10X, 9, as 8, y aunque esta vez ganáramos, creo que hubiera funcionado. Abre MP as J off. Yo estoy en ciega grande con 9 ciegas con rey 9 off y opto por defender. El flop es dama 9-5 flash draw. Yo hago check con intención de hacer all-in, pero mi rival decide pasar también con su asalto. El turno es una jota de diamantes con la que no estoy nada contenta y tengo que volver a pasar. Mi oponente vuelve a hacer check y en este 2 de corazones estoy deseosa de ganar al check-check. Sin embargo, mi rival hace una apuesta de casi bote, 70.000 en bote de 88.000. Pues nada, nos mandan al rincón de pensar y ahora hay que ver qué manos puede estar apostando este señor aquí, tanto de farol como por valor. Reviso otra vez mis cartas para ver si el rey que tengo era de corazones y así tener un buen blocker. Tras mucho pensar, al final llego a la conclusión de que este jugador no me va a estar convirtiendo a asalto en farol, tampoco creo que tenga faroles random y menos a ese tamaño. Así que abandono con buen criterio vista la mano después en diferido. Me llega la mano limpia al cutoff y tengo que ir all-in por mis últimas 7 ciegas con rey 7 suited. Vaya por Dios, el jugador de mi izquierda tiene la misma mano que yo y ya me está quitando cartas por si alguien decide pagarme.
Suni se despierta con as 8 off en la bebé y me paga. A pedir juntos reyes 7 y diamantes. Uf, en ese flop ya solo tenemos un 9%. ¡Ojo! ¡Ojo a la tripona! ¡Ah! No hay milagro y caigo eliminada en la posición 52. Bueno, pues desafortunadamente he busteado el main event. Ha habido un registro de 812 jugadores, increíble. Y el primero se va a llevar 125.000 libras, muy buenas. Hola, Gemma. Hola, Yuval. Y con esto terminamos este increíble viaje a Inglaterra. No solo fue un torneo de póker lleno de adrenalina, sino que también fue una experiencia inolvidable, grabando contenido, celebrando los triunfos de los compañeros y, por supuesto, disfrutando cada momento al máximo. El póker nos lleva a lugares increíbles, pero lo mejor de todo son las personas con las que compartimos el camino y los recuerdos que creamos juntos. Si te ha gustado este vlog, no te puedes perder mi serie de Las Vegas, donde me reté a ganar $100.000 en los high stakes más salvajes del strip. Haz clic aquí y acompáñame en mi aventura de Las Vegas, te prometo que no te decepcionará. Y por supuesto, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos. ¡Adiós!